Diseño de control lógico para tolva dosificadora de cloruro de calcio para TESO Group. Les muestro el índice de este material. Iremos desglosándolo punto por punto, es bastante sencillo. Tenemos una introducción, una metodología, los resultados obtenidos, anexos para comprender mejor la información, las conclusiones y las referencias. Como introducción tenemos que en el ámbito de la automatización industrial, el diseño y la implementación de sistemas de control desempeñan un papel fundamental en la mejora de la eficiencia, la precisión y confiabilidad de los procesos. Las tolvas dosificadoras son dispositivos esenciales en numerosos procesos industriales, ya que permiten la medición y el suministro preciso de material a lo largo de una línea de producción. ¿A qué se dedica la empresa TESO Group donde nosotros estuvimos trabajando? Lo que ellos hacen es empacar cloruro de calcio para su posterior exportación hacia los Estados Unidos como un producto contra la humedad. Este producto puede ser utilizado en lugares donde la humedad abunde, como en los baños, en los closets, en alguna habitación pequeña, etc. Bien, ¿qué problema hay en esta empresa? Como les comento, trabajan con cloruro de calcio. Este, al estar en contacto con la temperatura ambiente, se empieza a deshacer, formando como una especie de aceite y generando muchísima humedad, un vapor impresionante. Y tomando en cuenta que estamos dentro de una carpa de producción, pues ahí se acumula toda esa humedad. Y los controles que ellos tienen están expuestos a esto. ¿Y cuál es el problema aquí? Que los controles son muy caros. Estamos hablando de 20 a 22 mil pesos. Entonces la empresa quería una alternativa más económica y que no se sintiera esa diferencia de precio. No sé si me explico. Que tengamos una alternativa igual de eficiente, pero a un coste mucho menor. Esa es la misión que nosotros teníamos. Como metodología, pues lo primero que se realizó es el desarrollo de un diagrama de flujo para definir paso por paso todo el proceso que debemos de seguir. Lo veremos en el anexo 1, donde en las partes donde tenemos que hacer énfasis en donde hay que confirmar o corroborar los resultados que tenemos y si es necesario hacer correcciones. Bien, para el diseño de la investigación, pues es necesario tener ciertos conocimientos de electrónica analógica, sobre todo relacionados al microcontrolador que vamos a usar, que es el SP32, y también algunos de sistemas de embebidos y de empaque. ¿Por qué elegimos como microcontrolador el ESP32? ¿Por qué? Porque tiene una velocidad de procesamiento que permite ejecutar las acciones que necesitamos en un tiempo aceptable. Es un procesador que funciona muy bien, ¿no? Y nos permitió hacer todas las acciones en un tiempo bastante decente. Ya veremos eso más adelante. Y porque también tomamos en cuenta sus capacidades Wi-Fi y Bluetooth que ya están integradas dentro de este mismo microcontrolador. Entonces esto nos podría permitir agregar capacidades de conectividad más adelante del proyecto. El resto de materiales lo vamos a ver en el anexo 2. Bien, el lenguaje que hemos elegido, porque el SP32 también se puede programar de otras maneras, pero nosotros hemos elegido el más fácil, que es el lenguaje C. Es un lenguaje muy conocido que nosotros llevamos a la perfección en la carrera, entonces necesitábamos buscar algo amigable. ¿Por qué? Porque también este proyecto, la idea es replicarlo en el resto de tolvas de la empresa. Nosotros vamos a trabajar con una tolva y la idea era replicarlo 8 veces más. Aquí también pueden encontrar un enlace de Google Drive donde está todo el material que hemos utilizado, la documentación, los esquemas eléctricos y por supuesto los archivos de la programación. Aquí está todo lo que se necesita para poder llevar a cabo este proyecto, la lista de materiales, etc. Bien, el funcionamiento. Este es un pequeño resumen del código donde ustedes pueden ver las librerías, la definición de variables, de las variables, las opciones de peso. Tenemos 500 de peso para calibración, tenemos 500, 1000 y 2000 gramos, ¿sí? Es decir, medio kilo, 1 kilo y 2 kilos. También tenemos la dirección del LCD, vamos a utilizar una pantalla y el objeto correspondiente al módulo HX711 para Arduino. Este es el que nos va a ayudar con la lectura del peso mediante una celda de carga que va conectada a este módulo y el módulo del SP32. Tenemos la configuración de 3 botones. El primero es de modo, el segundo es tara y el tercero es calibración. También te contamos con 2 dimmers, uno que es con vibración alta y el otro que es con vibración baja.
Y en el número 3 tenemos todo lo que es el proceso de dosificación. Ahorita les explico cómo funciona el prototipo que hemos realizado. Nosotros al encender el prototipo, perdón, lo que hace es darnos un peso totalmente aleatorio porque no está calibrado. Entonces lo que hacemos nosotros es apretar el botón número 3 correspondiente a calibración, y ahí se nos desplegará un menú en donde están las opciones de peso para calibración, los 500, 1000 y 2000 gramos. Con el segundo botón nos vamos desplazando entre las tres opciones que tenemos para calibrar. Nosotros contábamos con una pesita de 500 gramos, entonces nosotros nos desplazábamos hasta 500 y lo que hacíamos era apretar el botón número 1 correspondiente a modo, que también funcionaba como un select. Inmediatamente al seleccionar este peso nos pide que coloquemos el peso ya conocido en la báscula. Entonces poníamos nuestra pesita y esperábamos alrededor de 5 a 7 segundos y nos saltaba un mensaje de que retiráramos el peso y esperamos unos segunditos más. Al momento de hacer esto, ya automáticamente te mostraba el peso adecuadamente en la báscula y en el LCD ya se leía correctamente. Entonces ya podíamos empezar el proceso de dosificación. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que hace es que al detectar un peso entre los menos 300 gramos, para tener también un poco de margen, hasta los 280 gramos, se activa la vibración alta, es decir, el dimmer número 2, que está configurado, como ustedes lo pueden ver en la definición de las variables, se activa. Este dimmer lo que hace es controlar la vibración de un vibrador electromagnético, y este vibrador lo que hace es hacer caer el material, el cloruro del que hablamos anteriormente. Este empieza a caer, ¿sí? Y al momento de llegar hasta los 280 gramos se apaga. Y en el momento que tocamos los 281 se activa un segundo dimmer, que nosotros lo configuramos como el primero, con una vibración más baja. ¿Por qué? Para poder tener lo más cercano posible al peso que nosotros queríamos, en este caso 500. ¿Sí? El margen de error de la empresa es de unos 50 gramos, entonces más o menos lo hacíamos con 450. Entonces teníamos que de menos 300 a 280 gramos se activa el dimmer número 2, que tiene una vibración alta, y de 281 hasta los 450 una vibración más baja. Una vez llegados a los 450 gramos, ambos dimmers se apagan. Y con un sistema aparte de un pulsador, cuando este se acciona, se abre una compuerta que dejaba caer el material. Entonces este se descargaba y por ende automáticamente el sistema detecta que otra vez estamos en 0 gramos y vuelve a empezar el proceso. Es así como funciona nuestro control. Bien, en resultados que tenemos, hemos logrado proporcionar los diagramas que se nos solicitaron. ¿Por qué? Porque los controles con los que ya contaban venían sin manual, venían sin diagramas, entonces era un poco complicado. Obviamente con la experiencia pues iban entendiendo qué componente podía fallar, podía ser reemplazado, pero no contaban con un manual como tal. Entonces nosotros teníamos la misión de proporcionar cada uno de los esquemas, primero que nada para replicar el control y segundo para revisar en dónde pueden presentarse fallos. También logramos elaborarlo con este microcontrolador ESP32 en lugar del Arduino Nano que se utilizó originalmente al momento de planificar esta idea. Es un proyecto que ya se había intentado realizar en la empresa, pero se hacía con Arduino Nano y no funcionaba del todo bien, era más lento, le costaba, sobre todo la lectura de pesos en tiempo real, le costaba bastante. Entonces al reemplazarlo con el ESP32, la verdad mejoró bastante. Desafortunadamente no tenemos registros cuantitativos del funcionamiento con el Arduino Nano, pero lo que nos comentaron en la misma empresa es que se veía una diferencia abismal. Entonces consideramos esto un resultado bastante satisfactorio.
Bien, también elaboramos pues las placas PCBs, que también se van a encontrar en el enlace que les mostré al principio, donde ahí van a ver todo el proceso, y realizamos estas placas para que sea un poco más estético el prototipo, para que pudiera funcionar mejor, evitemos esos fallos de falsos contactos, etcétera. Y para hacer estas placas utilizamos el software SolidWorks, que era la primera vez que lo utilizamos, por lo tanto también pues considerábamos que era un éxito. Ok, tenemos una comparativa, una pequeña comparativa de 6 días de prueba del control, de nuestro control contra el control de la empresa. ¿Cuáles fueron las condiciones? Exactamente las mismas, sometidas en la misma carpa a la misma humedad, con lo que representa estar expuesto a ese químico, al cloruro de calcio, y vemos que los resultados son bastante parecidos, ¿sí? Estamos hablando de un promedio de la jornada laboral normalmente de la empresa era de 9 horas. 9 horas, y la idea es que por hora se pudieran generar 200 bolsas por hora, valga la redundancia. Ese es el objetivo que tiene la empresa con cada una de sus tolvas, y vemos que al final del día pues deberíamos de tener un promedio de 1800 bolsas. Eso es lo que deberíamos de tener. Bien, obviamente por diferentes factores, les hemos hablado de la humedad, que el material se acumula dentro de la báscula, pues hay ciertos detalles que hacen que sea prácticamente imposible alcanzar esta meta. Pero vemos que nuestro control se mantiene muy cerca de los resultados que tenemos con el control de la empresa. De hecho, vemos que en día 5 incluso lo supera. Y el promedio es bastante bueno. Nuestro control tiene un promedio de 180.05 bolsas por hora. Y el control de la empresa 186.14 bolsas por hora. Estamos hablando de un déficit de unas 6 bolsas. Y esto es impresionante, ¿por qué? Porque nuestro control costó alrededor de 1500 pesos, mientras que este control con los que ya tenía la empresa son 22,000, ¿sí? Es un 90% aproximadamente más barato y consigue estar a la altura. Cabe mencionar que soportó las condiciones de humedad y la exposición al químico, por lo tanto es una victoria claramente. Bien, como anexo 1 tenemos el diagrama de flujo, es lo que yo les mencionaba. Aquí pueden ver paso por paso lo que se tuvo que realizar. Y aquí está algunos de los componentes que utilizamos: una fuente de 5 volts, el ESP32, el módulo HX711, la celda de carga que va a este módulo, los dimmers utilizados para controlar la intensidad de vibración, el vibrador que nosotros utilizamos, el Syntron. Tenemos los módulos de relé para hacer el cambio de los dimmers cuando se active según la programación, el LCD que utilizamos, un 16x2, un gabinete de plástico donde todos los componentes fueron ensamblados y 3 botones push. También pues tenemos más abajo un pequeño texto que utilizamos otros materiales complementarios como cautín, madera, ácido férrico, placa fenólica para realizar las PCBs, algunas borneras, cable número 8 y UTP, y algunas resistencias de 200 ohms. En el anexo 3 pues aquí podemos ver el control, cómo quedó ensamblado por dentro. Ahí se alcanzan a ver los dos dimmers de la parte superior izquierda, el LCD más a la izquierda, y tenemos los 3 botones en la parte central, más la fuente de alimentación y el ESP32 en la parte superior en medio. Al lado derecho podemos ver ya cómo está el control en el gabinete totalmente cerrado. Solamente se ve el LCD para tratar de proteger lo más posible de la humedad del resto de componentes, porque una vez realizada la calibración realmente ya no había que mover nada con los botones. Entonces es así como lo hemos hecho. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues que hemos conseguido de manera exitosa cumplir con cada uno de los requerimientos de la empresa, y lo hemos conseguido en un periodo de 4 meses, que fue lo que duró nuestra estancia en esta empresa.
Y también tuvimos un primer prototipo funcional de control para las tolvas dosificadoras que tiene TSO Group. Se consigue una alternativa con una eficiencia muy similar a los controles que ellos ya tienen, pero con un coste mucho menor, que era el objetivo que nosotros teníamos.